Mi prima Cintia comenzó a experimentar eventos paranormales desde muy pequeña. No solo tenía una susceptibilidad especial para percibir energías de una forma que, pues los demás no podemos, pero que sí parecía atraerlas hacia ella. Los primeros episodios de esto se manifestaron a través de algo que podría parecer muy inocente. Uno de mis bisabuelos tenía la costumbre, un tanto incómoda por cierto, de morderte la mejilla cuando te saludaba, para luego recompensarte con dulces. A mí todavía me tocó interactuar con él. Para cuando Cintia era niña, mi bisabuelo ya había fallecido. Aún era Cintia muy pequeña cuando su madre, mi tía, empezó a contar que la niña amanecía en su cama con dulces, mismos que nadie le había dado o comprado. No fue sino hasta que Cintia creció un poco que contaba soñar con un anciano que la visitaba por las noches y que era muy amable con ella y que era él quien le regalaba los dulces. Mi tía no estaba tranquila con esto y decidió buscar ayuda. Acudió con una persona que decían se especializaba en situaciones como esta, digamos, difíciles de explicar. Después de que examinaran a mi prima, le explicaron a mi tía que Cintia atraía entidades que querían cruzar a este mundo y que aquello que la visitaba por las noches no era precisamente el bisabuelo, sino algo que quería usar a Cintia como huésped. Y a partir de que acudieron por ayuda, los episodios dejaron de ser inocentes. Ahora mi prima no despertaba con dulces, despertaba con tierra a su lado y un tanto alterada. Siguiendo las recomendaciones que les dieron, colocaron un espejo frente a Cintia, al lado de la cama, de modo que cuando tuviera estas experiencias pudiera mirarse al despertar. Con esto estaría a salvo, al menos en lo que se refiere a que estas entidades poseyeran su cuerpo mientras dormía. El siguiente episodio del que mi familia tuvo conocimiento involucró a mi hermana la mayor. Se encontraban mi hermana, Cintia y sus hermanas en una reunión casual. Estaban tomando, nada en cantidades alarmantes. Mi prima debió haber bebido un par de cervezas si acaso, y de la nada, mi hermana y mis otras primas comenzaron a escuchar que Cintia hablaba con otra voz, una voz grave y que parecía de un hombre. No era una voz fácil de imitar o que pudiera estar fingiendo. También les dijo que se llamaba de otra manera y que necesitaba de su ayuda. Lo que estaba dentro de Cintia suplicaba por ayuda, pues decía que a su hijo lo habían matado a golpes y que no podía descansar en paz hasta que se hiciera justicia. Además de asustar mucho a mi hermana, también notó que era evidente que no se trataba de la primera vez que algo así sucedía, pues las hermanas de Cintia parecían saber cómo manejar la situación, como si esto hubiese ocurrido varias veces con anterioridad. Y después de un tiempo, me acabó tocando a mí también. Una noche, salimos mi prima Cintia y yo a un bar, al centro de la ciudad. Nos tomamos una cerveza cada una, pues no queríamos beber mucho, y al cabo de un rato, decidimos irnos de ahí rumbo a casa de otra de mis tías, donde estaban más primos y familiares. En el trayecto, quizá predispuesta por la historia que ya conocía, yo notaba que Cintia actuaba extraño, como si no fuera ella misma. Llegamos a la casa de esta otra tía, la cual tiene una cocina muy amplia y donde nos gusta estar cuando vamos a casa, pues aparte es muy acogedora. Estábamos ahí las dos, con otro de mis primos, cuando notó que Cintia se coloca de pie, boca abajo sobre la mesa de la cocina. Mi primer instinto fue pensar, quizá le pegó la cerveza, y me acerqué a ver si estaba bien. Al momento de tocarla, escucho que me dice, «Ve por Fanny», refiriéndose a una de sus hermanas. Sin dudarlo, hago caso de su indicación y busco a mi otra prima, que se encontraba dormida y que, por cierto, odia que la despierten. «Fanny, te habla Cintia», le dije a modo de susurro. Sin titubear, despertó y fuimos directo a la cocina. Una vez que llegamos Fanny y yo a la cocina, Cintia empezó a reír a carcajadas, como loca. Por un segundo mi prima Fanny, mi primo y yo nos miramos extrañados.
Instantes después, mi prima Cintia comenzó a hablar con una voz distorsionada, una voz que era una mezcla de su voz con la de alguien más. Repetía cosas como Ahora sí me la voy a llevar. y otras que no lográbamos entender. Corpus tuum erit meum in aeternum. No sé exactamente qué pasó, y nunca he podido explicarlo, pero tanto yo como mi prima Fanny y mi primo intentábamos acercarnos a Cintia, pero no podíamos. Era como si hubiese una barrera invisible que no nos dejaba avanzar hacia ella. Los celulares no funcionaban, no tenían señal alguna, y el internet no servía para nada. Era como si eso dentro de mi prima quisiera incomunicarnos, tenernos ahí atrapados para poder quedarse con ella. Recuerdo que intentaba rezar, pero las plegarias no venían a mi mente, como si las hubiese olvidado. Mis primos confiesan haber experimentado algo muy similar. El alboroto alertó a mi mamá, la tía de la casa y una tía abuela. Ellas presenciaron el episodio junto con los que ya estábamos en la cocina. Con algo de suerte, utilizaron el teléfono fijo para contactar a la mamá de Cintia, quien vivía muy cerca de ahí. Después de múltiples intentos, logró entrar la llamada y la mamá de Cintia se dirigió con velocidad hacia donde estábamos. De nuevo, la cosa que estaba dentro de mi prima dijo: Sí, que venga. A ella también me la voy a llevar. Además de reír de una forma espeluznante. Muy asustados todos, decidimos llamarle a la mamá de Cintia y prevenirla, que mejor no fuera, que se quedara en su casa y que no se arriesgara. Buscamos auxilio en otra tía, la cual profesa la religión yoruba. Recuerdo que nos dio ciertas indicaciones, como utilizar cascarilla e ir por unas de las piedras que tenía en sus altares. Fui yo quien se ofreció a ir por estos objetos. Recuerdo que al tomarlos, noté unas sombras muy densas y oscuras que se deslizaban por el techo, y recuerdo haber entrado a la casa de mi tía, a la cocina para asistir a Cintia, pero a partir de ahí no tengo memoria de nada. Sin embargo, los demás que estaban ahí relatan que una vez que yo volví a la cocina, me acerqué tranquilamente a Cintia y la abracé. La misma que unos minutos antes no podía ni tocar a causa de esta barrera invisible que nos separaba. Al abrazarla, las dos caímos desvanecidas, como dormidas. Los demás nos separaron y nos colocaron en habitaciones diferentes. Cuando desperté al día siguiente, me contaron lo que pasó una vez que regresé a la casa. Cintia, por otro lado, parecía estar agotadísima, como si hubiese hecho un esfuerzo tremendo el día anterior. Al día de hoy, no tenemos una explicación de todos estos eventos. Tampoco nos preocupamos por buscarle una lógica o una razón a ello. Hay cosas que simplemente suceden y que están más allá de nuestra comprensión.